Buenas tardes, mi nombre es Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas y les doy la bienvenida a la conferencia en línea Integración Curricular en Secundaria y Trabajo Colegiado Docente, que forma parte de la serie Voces y Reflexiones de la Nueva Escuela Mexicana. Esta es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública, donde participan varias áreas como la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa, la Dirección General de Desarrollo Curricular, la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Subsecretaría de Educación Básica, así como la Dirección General Aprende MX. Pero antes de entrar con el tema, acompáñenme a ver el siguiente video. Le traigo aquí a su nueva alumna, se va a integrar en este grupo. Hice todo lo que se supone o se espera de un hombre, ¿no? Disculpe, quería saber si tenía pruebas de embarazo. ¿Qué nos ves? Ustedes me están viendo. ¡Lo pudiste hablársela! ¡No! Que vaya a terapia. Ay, papá, ya. ¡Es acoso, profe! Ya no lo voy a mandar a una escuela donde hay chamacos que lo maltratan por ser quien es. Agéndame una cita con tu abuelo. ¿Estás seguro que quieres hacer negocios con él? Se dan cuenta del gran equipo que somos. Ay, estoy tan feliz de que estemos todos juntos. Ahora sí van a ver lo que es bueno. El tema sobre el que vamos a reflexionar hoy es necesario, debido a las características particulares que presenta la educación secundaria, en gran medida por la organización académico-administrativa y por los diferentes tipos de servicios que la integran y que subyacen en su funcionamiento. Esta conferencia tiene como propósito analizar los aspectos particulares de la educación secundaria, que repercuten en la integración curricular dentro del marco de la propuesta educativa que plantea la Nueva Escuela Mexicana, además de brindar recomendaciones para orientarles en este proceso, destacando la importancia de la autonomía profesional del magisterio y del trabajo docente colegiado. Para hablarnos de ello, tengo el gusto de presentar a la doctora Etelvina Sandoval Flores, integrante de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. Acompáñenme a conocer la trayectoria de la doctora Etelvina. Doctora Etelvina Sandoval Flores. Es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias con especialidad en Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas. También es profesora de Educación Secundaria con especialidad en Psicología Educativa por la Escuela Normal Superior de México y de Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, profesora titular de la Universidad Pedagógica Nacional y socia fundadora del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Fue directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal y presidenta de la Asociación Civil Escuela de Educación Normal José Santos Valdés. A lo largo de su trayectoria ha mantenido un acercamiento con las y los docentes, así como en el entorno escolar. Primero como maestra de grupo y después como investigadora. Su mirada en torno a la educación se ha enfocado en analizar y construir un conocimiento sobre la realidad cotidiana de la práctica y el trabajo docente en distintos niveles: primaria, secundaria y formación normalista. Ha coordinado diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Es autora de diversos artículos académicos, revistas especializadas y libros, entre el que se encuentra La trama de la escuela secundaria, institución, relaciones y saberes, un texto fundamental que ha acompañado la formación de docentes de varias generaciones y se ha convertido en un importante referente en las escuelas normales. De 2019 a 2021 fue designada por el Senado de la República como la primera comisionada presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en donde actualmente es integrante de la Junta Directiva. A continuación, escucharemos a la doctora Etelvina Sandoval Flores en una conferencia pregrabada. Posteriormente, estará con nosotros en vivo para contestar las dudas e inquietudes que nos compartan durante la transmisión. Iniciemos la conferencia, por favor.
Muy buenas tardes, maestros, maestras. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir algunas ideas en torno a un tema que me parece muy importante, que es la escuela secundaria, los maestros, las prácticas que se tienen en el contexto de la nueva escuela mexicana. Agradezco mucho la invitación y sobre todo la posibilidad de estar en contacto con ustedes. Este es un tema que me ha interesado desde tiempo atrás. De hecho, investigué la escuela secundaria y quisiera traer algunas ideas de resultados de esa vieja investigación que hice hace más de 20 años, con algunas cuestiones que he estado viendo actualmente y que he estado recorriendo con algunas pláticas y entrevistas con maestros sobre cómo están viviendo actualmente la nueva escuela mexicana y el reto tan grande que tenemos de implementar una nueva perspectiva curricular. Para tratar esto, y además muy centrado en la diferencia entre de educación básica entre la primaria y la secundaria, voy a tratar 3 puntos. El primero es qué es la escuela secundaria y cómo está presente una historia institucional que va marcando una cultura específica para este nivel. En segundo lugar, hablaremos de la educación secundaria en el marco de la nueva escuela mexicana, muy brevemente, pero sobre todo donde recupero algunos fragmentos, ideas y además preocupaciones que algunos maestros de secundaria, directivos de secundaria, han compartido conmigo y también con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y un tercer punto sería pues ir pensando qué horizontes tenemos y cuáles son los retos para pensar en cómo abordar esta nueva perspectiva y, sobre todo, pensar en los maestros, en la formación de los maestros. Quisiera plantear en el primer punto esta cultura de la escuela secundaria que proviene de una historia institucional, puesto que la secundaria ha vivido siempre en medio de una indefinición real entre la educación primaria y la educación media. Surge como un desprendimiento de ella. De hecho, en 1924, donde se crea la escuela secundaria, surge como un desprendimiento de la preparatoria y nace ligada a ella como educación media básica, pero el asunto es que ha habido un largo camino para poder integrar una perspectiva propia, en tanto que hay asuntos que la vinculan todavía al nivel del que se desprendió, sobre todo la gran cantidad de materias que se tienen, un currículum muy sobrecargado y por otro lado también la especialidad profesional de los maestros. Los maestros son especialistas en alguna disciplina, lo cual está muy ligado a esta historia de la escuela secundaria, donde los maestros eran catedráticos de una educación superior, porque la secundaria estaba vinculada a la educación media, que era el paso previo a la universidad. Entonces, ha habido siempre algunas características que se han mantenido en la organización de la secundaria. Por un lado, los maestros contratados por horas y maestros de especialidad, lo cual le da una característica particular muy distinta a las de los maestros que trabajan con un solo grupo y que son maestros que abarcan las distintas materias. Aquí la especialidad me parece que es una de las características fundamentales de la secundaria que tenemos que tomar muy en cuenta. Bien, esta historia de la escuela secundaria presente en la actualidad, que nos ha llevado a tener maestros especialistas contratados por horas y no por jornada, ha llevado también a una dificultad para constituirse como comunidad educativa, no solo por la contratación, sino también por la jerarquía que se tiene en cada una de las especialidades. Matemáticas, por ejemplo, con más horas de servicio y otras materias que tienen menos horas de servicio, lo cual lleva a una separación casi natural entre el grupo académico. Tenemos también otra concepción que prima, que es esta idea de una escuela para adolescentes. Esto va marcando una relación específica sobre los alumnos
Y yo decía que una característica fundamental de la escuela secundaria era el énfasis que se tenía en el control y en la disciplina. Y como eje de todo esto, las calificaciones, que son como el objetivo de la escuela secundaria. Yo creo que esta historia general o estos rasgos que estoy delineando de manera muy general tienen particularidades dependiendo también. Tenemos varios tipos de escuela secundaria. La secundaria general, que bueno, es aquella que se creó en 1924, en el siglo XX, inicios del siglo XX. La escuela técnica, la escuela secundaria técnica, que también tiene particularidades, creada en 1958. La idea era tener un sistema específico que pudiera brindar educación científica junto con la educación tecnológica. Ir preparando a los jóvenes para el mundo del trabajo era una de las finalidades de esta escuela técnica, aunque también lo era de la escuela secundaria general en su momento. La telesecundaria, que surge en la década de los 70s, como una opción para brindar secundaria en aquellas localidades alejadas que tenían poca población, pocos alumnos y que no era posible construir una escuela secundaria, se crea como un proyecto un poco remedial, como un proyecto que iba a ser solamente temporal en tanto que se podía constituir una escuela secundaria completa. Esta idea de escuela telesecundaria con un solo maestro atendiendo a veces los 3 grupos o con un maestro que atiende todas las materias, aunque sea por grados separados, pues llegó para quedarse finalmente, e incluso ha sido considerado un modelo a seguir porque permite una forma educativa distinta y además tiene ventajas de ser una posibilidad de estar en aquellos lugares donde no es posible tener una planta docente de tiempo completo o una planta docente completa, porque casi no son de tiempo completo, y un edificio con todas las características que tienen las otras escuelas. Sin embargo, también una de las opciones que ha crecido muchísimo y que se encuentra sobre todo en las comunidades más, o en los estados, en los lugares con mayor pobreza. No quiero decir que sea una escuela de menos calidad, sin embargo, sí es cierto que en algunos estados el 50% o más de las escuelas secundarias son telesecundarias. Quisiera hablar aquí, por ejemplo, de Chiapas o de Oaxaca, que la mayor parte de su población asiste a este tipo de escuela. Es una buena opción, sin embargo, hay que considerar que todas tienen características. Existen también las escuelas para trabajadores que han venido, la tendencia es a desaparecer para poder dar secundaria a los chicos que abandonaron la escuela y que quieren retomarla. Esas escuelas ya parece que son pocas. Y por otro lado, también tenemos las secundarias comunitarias, que me parece que en este momento sería muy importante poder ver la experiencia de algunas secundarias comunitarias, porque la idea ha sido estar en vínculo con la comunidad. Precisamente surgen bajo la idea de una escuela vinculada a la comunidad. Bien, en ese sentido podríamos decir que tenemos una escuela con una historia, con una cultura escolar, con ciertas características de sus docentes, que son docentes especialistas en ciertas áreas de conocimiento, y en ese momento estamos hablando de una nueva perspectiva educativa que se expresa en la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana, como todos ustedes saben, pone el énfasis sobre todo en los sujetos que son los educandos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, etcétera, son los sujetos de derecho a una buena educación. Eso no es una cuestión trivial. No estamos hablando de la educación como una dádiva, sino como un derecho, pero no solamente una educación cualquiera, sino una buena educación. Me parece que esta es una parte muy importante que pone al sujeto de la educación, los educandos, en el centro. Tenemos también a los docentes como actores centrales de este proceso. Y es muy importante porque cualquier reforma educativa, cualquier proyecto educativo tiene que ser apropiado por aquellos que lo van a desarrollar. Los docentes se parte de la idea de que son profesionales. La formación
de niños, niñas, en el caso de la secundaria, de los adolescentes, y que tiene además un amplio conocimiento pedagógico y una amplia visión de lo social. Profesionales de la educación. Y por otro lado, la escuela. No es las autoridades, no son las disposiciones que llegan, sino la escuela, como un lugar donde se geste el aprendizaje. Donde se geste el aprendizaje con los otros y para los otros también. Se ha hablado de aprendizaje comunitario. Un espacio de intercambio de saberes, de valores, de normas, de culturas y de formas de convivencia. Un espacio donde llegan los problemas sociales a través de los niños y de los maestros. Un espacio que debe ser un espacio que permita contener problemas sociales, pero que también permita dar a los estudiantes un lugar de aprendizaje, pero también donde puedan ser considerados como seres humanos, con problemas, con emociones, es decir, una escuela cálida, una escuela que tome en consideración a los estudiantes y una escuela que ponga en el centro el aprendizaje de los sujetos, pero no solamente el aprendizaje de conocimientos, sino también lo social y lo afectivo. En ese sentido, la nueva escuela mexicana ha planteado una mirada de una participación más amplia que la de los maestros, los niños, las escuelas, cerrado, sino una participación que vincule a las escuelas con los contextos locales y regionales. Por otro lado, ver la educación desde una perspectiva intercultural e inclusiva, reconociendo las diferencias. No más es educación plana para todos, entendiendo que todos tienen derecho a una misma base educativa, pero que también se tienen que reconocer los contextos, los entornos locales, las diferencias, entendiendo en ese sentido a México como una nación pluricultural y plurilingüe y pluriétnica también. La integración curricular es otro de los ejes que se han planteado y ese es un asunto complejo para secundaria que voy a abordar en su momento. Integración curricular quiere decir que hay un diálogo entre los campos del conocimiento, los campos del conocimiento científico, los campos del conocimiento humanístico y artístico. Es decir, hay un diálogo entre los campos. La idea anterior había materias que eran jerarquizadas, las materias que son aquellas que están más vinculadas al conocimiento científico, dejando de lado las otras que se vinculaban a lo humanístico e incluso a lo artístico. En este momento estamos hablando de la integración curricular, nos va a llevar a un diálogo entre campos. Este es otro de los aspectos importantes a considerar para los maestros especialistas que trabajan en secundaria. Y bueno, el aprendizaje colaborativo y comunitario. Esto, digamos que es como una parte de lo, en general, digamos, estoy dando a grandes rasgos, lo que se plantea en la nueva escuela mexicana, pero que al mismo tiempo nos tiene que llevar a pensar en concreto en la escuela secundaria. Ahora, yo creo que la nueva escuela mexicana y esta nueva perspectiva debemos de verla como un proceso. No es algo acabado, porque ya hay un proyecto, porque ya está una definición, porque ya habrá seguramente nuevos programas, nuevos planes, porque se están elaborando colaborativamente estos planes de estudio, los planes sintéticos existen, están elaborando los programas analíticos. No es que ya está una propuesta, y una propuesta distinta. Una propuesta que yo llamaría una propuesta revolucionaria en educación. No es una propuesta más, es una propuesta muy distinta que tenemos que entender, vamos a construir entre todos. Y al construir entre todos, podemos hablar de que estamos entrando a un proceso de aprendizaje y a un proceso de construcción. Este proceso de aprendizaje y de construcción, desde luego, se está dando en el contexto de muchas miradas. Estamos hablando de muchos maestros que están participando en ello y muchas autoridades también. Y desde luego hay distintos puntos de vista. Desde aquellos que hablan de que tenemos, por ejemplo, las juntas de consejo técnico escolar, donde venimos trabajando,
no permiten, no tienen el tiempo suficiente para desarrollar, y estamos trabajando sobre viejas costumbres en donde en estas reuniones a veces solamente se dan y se siguen instrucciones. Pero también hemos encontrado otras escuelas donde lo que los maestros han estado haciendo es pensar en su propia realidad y buscar alternativas. Por ejemplo, en secundaria, ¿qué pasa? No son los maestros unitarios de primaria, son maestros que tienen especialidad, pero me decía un director, pero esa es una gran ventaja. A diferencia de la primaria, aquí tenemos mayores posibilidades de vincularnos de manera integrada en los distintos campos. Y ellos se han organizado, por ejemplo, nombrando coordinadores de campo. Nombrar coordinadores de campo quiere decir juntémonos los maestros que estamos trabajando campos similares para discutir cómo podemos ir armando una propuesta. Pero también tiene otra ventaja. La ventaja de que no solamente están limitados al tiempo del consejo técnico, sino también a los tiempos que ellos pueden darse en sus tiempos libres, digamos, no sé si son libres, pero realmente cuando ellos tienen una hora ahorcada o una hora libre o una hora donde pueden coincidir los integrantes de un campo, que a veces cuesta mucho trabajo hacerlo en el consejo técnico. En ese sentido también han estado utilizando otras estrategias, como hacer uso del SAE, que es la asesoría y acompañamiento a las escuelas de educación básica. Lo encontré en San Luis Potosí. En las escuelas técnicas, la coordinación de escuelas secundarias técnicas decía que estaba aprovechando la experiencia y la gente que estaba en el SAE para poder discutir. Creo que los consejos técnicos se están volviendo un espacio donde estamos reencontrándonos con el otro y donde estamos también poniendo a prueba nuestro profesionalismo y nuestro conocimiento. Y en ese sentido, los espacios del consejo técnico tendrían que ser espacios que también tenemos que reconformar y darles un sentido distinto a aquel donde solamente se manda la autoridad, donde no hay discusión y donde la retroalimentación solamente se convierte en una especie de simulación. Estamos aprendiendo a trabajar de otra manera, en colectivo. ¿Qué requieren o qué es lo que han considerado los compañeros que se requiere para emprender la nueva escuela mexicana y para participar en este proceso? Por un lado, es cierto que los compañeros consideran que a veces se están apropiando de conceptos, están apropiando más bien de palabras, pero no de los conceptos. La nueva escuela mexicana tiene conceptos muy profundos y se necesita realizar un cambio a fondo de conocimiento de estos conceptos. Pero pensar también más allá del momento donde ya se va a echar a andar, sino pensar también en los futuros maestros. Es muy importante que este cambio también se fuera dando de manera paralela en las escuelas normales para que los futuros maestros puedan ir teniendo un concepto más humano de los estudiantes y que pueda convertirse esto en una cadena de formación. Me parece que una cuestión importante es el énfasis que ponen en la formación. No basta con apropiarse de palabras, necesitamos profundizar en los conceptos. Necesitamos profundizar en los conceptos, pero también desde la formación inicial es importante que los futuros maestros vayan conociendo de qué se trata esta nueva perspectiva para evitar una disociación entre la manera como se están formando los futuros maestros y la perspectiva pedagógica, humanística que tiene la nueva escuela mexicana. Los cambios, dicen los maestros, deben ser en ambos sentidos. No es solamente de los maestros, sino también desde la autoridad. Y con eso hablan de la autoridad en distintos niveles. Cambios en términos de relaciones y cambios también en términos de perspectiva. Y una de las cuestiones que les preocupan es que este cambio no tenga una vigencia sexenal o temporal, porque debe de respetarse la autonomía profesional y el trabajo en el que están incluidos todos ellos. Me ha llamado la atención que los maestros han puesto énfasis en lo que se requiere,
pero no en una crítica hacia la propuesta. Consideran que es una propuesta bien planteada, pero que tiene algunas cuestiones en las cuales se tiene que ir profundizando conceptualmente, porque hay quienes sí lo pueden dominar, pero para otros no es tan fácil hacerlo. Alguien que lleva trabajando mucho tiempo una perspectiva humanística, una perspectiva de cambio, puede encontrar más fácilmente un sentido a esto que un maestro que ha trabajado más en un área técnica. Entonces, reconociendo estas diferencias, sí requerimos un tiempo mayor de discusión. Un tema importante es el de la articulación entre niveles. Creo que también la articulación entre niveles es una propuesta de la nueva escuela mexicana. Y como decía un maestro, en mis 32 años de servicio siempre hemos vivido por separado la primaria. La primaria tiene una finalidad y la secundaria tiene otra. No nos juntamos. Ahora hay necesidad de juntarnos y al parecer la organización por fases de aprendizaje promueve la articulación entre niveles educativos. Esta articulación por fases va permitiendo que las trayectorias escolares no se piensen desde los grados, sino como un proceso de desarrollo orientado a la formación integral. Ello implica que las escuelas o las autoridades van a llevar también, implicaría que llevaran un seguimiento administrativo de la trayectoria escolar de los estudiantes. Esta separación entre primaria y secundaria, que no solamente está en los planes de estudio o estaba en los planes de estudio, sigue existiendo y se tendría que atender un seguimiento a las trayectorias de los estudiantes, porque al terminar la primaria entran a una secundaria y no se lleva un récord, una historia, una historia de esta trayectoria educativa. Esto ha sido preocupación de algunos estados, de algunas autoridades educativas locales que se han planteado la necesidad de mantener un seguimiento de las trayectorias educativas de los alumnos que a veces se pierden desde la primaria a la secundaria. El niño que transita en una primaria pero entra a una secundaria es alguien totalmente desconocido y necesitamos saber quién es ese estudiante, cuáles han sido sus ventajas, cuáles son sus potencialidades. Es decir, tenemos que tener un seguimiento de las estudiantes para que podamos hablar de niños que tienen una historia. Me parece que la historia escolar también nos ayudaría mucho para ir conociendo quiénes son nuestros estudiantes. Y también el trabajo por campos formativos y ejes articuladores propicia la formación integral. Los estudiantes se van introduciendo al aprendizaje de contenidos significativos bajo una perspectiva de aprendizaje situado. Van aprendiendo a partir de experiencias y también basados en proyectos. Esto cambia la manera de pensar la enseñanza y de evaluar los contenidos. Aquí viene la otra parte, la evaluación de los contenidos, no el dominio de los contenidos. Y aquí me refiero a la importancia que tiene la calificación en la escuela secundaria. La calificación y no el cambio, el dominio, el aprendizaje, sino la calificación. Creo que es esto algo sobre lo que tenemos que trabajar. Desde la Comisión Nacional para la Mejora Continua estamos trabajando sobre una perspectiva distinta de evaluación que no sea solamente vinculada a la calificación. La integración curricular en la escuela secundaria implica entonces un trabajo colectivo, implica entonces un trabajo colegiado. Este trabajo, dicen los maestros, nos obliga a juntarnos, nos obliga a conocernos, nos obliga a intercambiar experiencias y nos obliga a intercambiar saberes. Promueve la colegialidad, es decir, un trabajo transversal. La idea es crear también un sentido de pertenencia para aprovechar los saberes especializados. El maestro especialista compartiendo con otro de otra especialidad, para mí sería muy importante porque al interior de cada campo formativo se van agrupando maestros de distintas asignaturas. En este sentido, esto puede propiciar procesos de enseñanza transversales. Es decir,
No más el maestro de matemáticas que solo enseña matemáticas y el de física que está vinculado a matemáticas pero solo enseña física. A veces repetían algunos temas, pero también repetían tareas, y eso sobrecargaba demasiado a los estudiantes. Ahora se puede planear de manera transversal. Se puede también tener procesos de enseñanza transversales mediante un diálogo pedagógico horizontal. Esto va a facilitar hasta el conocimiento de los alumnos, porque sabemos que en secundaria es muy difícil conocer a los estudiantes. Hay los maestros que tienen 250, 300 estudiantes. Poderlos conocer también a partir de los otros maestros, de los otros colegas. Hablar con ellos sobre cómo planear, sobre cómo dar algunas materias de manera colegiada, también va a ayudar al conocimiento de esta comunidad estudiantil que a veces en secundaria llega a ser una comunidad muy aislada. Yo veía que a veces los estudiantes eran el eje del discurso educativo, pero los grandes ausentes en realidad en el conocimiento de quiénes eran como personas. En ese sentido, trabajar una ruta común beneficia la formación integral del estudiantado y también disminuye la carga administrativa y la carga de trabajo de los mismos estudiantes y puede recuperar espacios y contenidos esenciales que están planteándose actualmente. Bueno, quisiera cerrar con algunas ideas de algunos retos que tenemos. Ya que decimos, hay una escuela con ciertas características, ¿cómo la podemos cambiar con la participación de todos? Y cuáles son, digamos, los planteamientos que pueden permitir este cambio, aún en condiciones como las de una escuela que aparentemente tiene mucha dificultad para construir una comunidad educativa, pero que tiene también muchas ventajas, muchos saberes que se pueden intercambiar y que se pueden poner en juego. ¿Cuáles serían los retos? Bueno, el primer reto ya lo había yo dicho. Es importante conocer más de fondo los fundamentos filosóficos, epistemológicos, de saber que tiene la nueva escuela mexicana. No podemos simplemente pensar en que la palabra ya nos está diciendo todo. Es necesario que podamos entender, por ejemplo, qué quiere decir esto de la comunalidad, de la colegialidad, de la decolonialidad, es decir, cosas que aparentemente parecieran fáciles para quienes han venido trabajando cuestiones sociales de tiempo atrás, para los maestros no es tan fácil. Y no se trata de repetir palabras, sino de entender cuál es el sentido de ellas para poder pensar qué transformaciones tendríamos que hacer. Diseñar los programas analíticos entre todos implica saber qué estamos diseñando. Los maestros son expertos, dicen ellos, en diseñar su plan individual, pero los programas analíticos implican otra perspectiva. Y no se trata de llenar formatos, no se trata de cumplir por cumplir. Se trata de ir avanzando en esta discusión y en esta apropiación de nuevas perspectivas y además poniendo en juego nuestros conocimientos especializados para poder pensar qué escuela queremos, cómo vamos a trabajar ahora. No es tan fácil, Yo hablaba con un director que me decía de maestros buenísimos, pero que son buenos en su materia y que dicen, yo no voy a compartir con nadie más. Es más, yo ya tengo mi programa analítico. Y él le decía, pero ¿cómo? Si el programa analítico todavía no lo tenemos, lo estamos construyendo y no sabemos si lo vamos a terminar tan pronto porque vamos paso a paso. Poder discutir, poder compartir con el otro va a ser difícil. Crear espacios de intercambio entre los maestros es otro de los retos. Y no se trata de ofrecer recetas, no se trata de decir van a hacerla así o asado. Por eso, bueno, está tan de moda que pues busquemos quien nos diga cómo hacerlo. Sí, busquemos quien nos diga, leamos nuevas cosas, pero al mismo tiempo discutámoslas. Asumámonos como profesionales y podamos lograr un intercambio de estas experiencias. Yo creo que las condiciones laborales del profesorado de secundaria, pues va a haber necesidad también de tocarlas en su momento. Los maestros que son maestros que andan en muchas escuelas, pues se han mantenido así y quieren tener más horas y hay una sobrecarga.
Yo en algún momento en mi investigación decía, la escuela secundaria necesita una reforma estructural. Una reforma estructural que no solamente vaya a un plan y programas de estudio y a una nueva perspectiva, sino también que vea la manera de contratación y la posibilidad de constituir comunidades educativas, pues que puedan estar en la escuela, que puedan compartir y que puedan conocer la escuela y que puedan conocer a los maestros. Entonces, el otro reto es no dejarnos llevar por la urgencia, por la entrega de productos, por ya plantearnos los programas analíticos, entendamos que estamos en un proceso de construcción y en un proceso de aprendizaje. Ese sería uno de los primeros retos. El otro reto que plantearía es el de los directivos. Los directivos requieren conocer perfectamente el proyecto, el modelo, y también es importante que aprovechen la centralidad de esta figura educativa, porque bueno, dado la fragmentación y el aislamiento de los maestros, ellos tienen un papel muy importante. Es un liderazgo académico, pero un liderazgo verdaderamente académico. No solamente el liderazgo por jerarquía, sino un liderazgo académico. Para ello sí es importante trabajar con los directivos. Los directivos son fundamentales. Una buena secundaria, decía yo hace 20 años, una buena secundaria es producto de un buen director. Y yo diría, un buen programa, un buen cambio en la escuela secundaria también va a ser producto del trabajo de un director comprometido. Necesitamos entonces que estos directores no solamente se apropien de los conocimientos, sino también cambien actitudes, se vinculen más, se planteen su modelo de escuela y se abran a escuchar a los demás. Y necesitamos también esta formación de directivos que me parece que es muy importante. Finalmente, la formación de los maestros, la formación continua de los maestros. Es algo que, como dije desde un principio, estamos en un proceso. Es un proceso que tiene que irse transitando en distintos campos, digamos, en distintas pistas. Una de las pistas es la escuela, los directivos, las relaciones, los saberes que vamos a intercambiar, la posibilidad de intercambio, pero también es importante la formación continua de los maestros. Tener programas de formación continua de maestros. Nuestra perspectiva es que la formación continua tiene que hacerse in situ. In situ no es solamente en la escuela. In situ es recuperando las experiencias de los maestros como profesionales. Me parece que hace falta programas de formación continua que superen la idea de cursos aislados, casuísticos, cursos que no tienen continuidad. Se tiene que plantear una formación de maestros vinculada a una nueva perspectiva, pero que sea una formación in situ. Y terminaría diciendo, la formación inicial, que también es importante. Aquellos que ahora son estudiantes serán maestros mañana, ya están en las escuelas secundarias y se requiere un vínculo entre los programas de formación de las escuelas normales con los programas de formación de los maestros en servicio y con las nuevas propuestas de la escuela mexicana. Es un reto, colegas. Es un reto grande, pero sabemos que los maestros de secundaria son gente muy comprometida y sabemos también que es algo que sí realmente incide en un cambio educativo. No es un cambio cosmético, es un cambio de fondo y es un cambio que como profesionales nos está presentando un gran reto. Entremos a este proceso como lo que somos, como profesionales, y sabremos que juntando hombro con hombro iremos adelante. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Etelvina, por compartirnos información relevante para todas y todos y también por acompañarnos para responder las preguntas que surgieron durante su ponencia. Ahora vamos a leer las preguntas y comentarios que nos hacen llegar. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer para nosotros contar con su presencia. Voy a compartirle la primera pregunta, la cual es, ¿cómo aprovechar la formación especializada que tienen los maestros de secundaria en el trabajo interdisciplinario que propone la integración curricular de la nueva escuela mexicana?
Bien. Bueno, esta es una de mis ideas que no surge solamente de, de irle dando vuelta al asunto, sino también de entrevistas y un estudio que hemos venido haciendo desde la Comisión Nacional para la Mejora Continua, en donde, bueno, consideramos las condiciones distintas de los maestros de secundaria en el marco de esta propuesta y en los consejos técnicos que se están desarrollando para la misma. La formación especializada de los maestros me parece que es algo que a veces pareciera ser una división entre los sujetos, y yo lo señalaba en la conferencia, los maestros de ciertas especialidades tienden a vincularse y no juntarse con los otros. Y de hecho parece que el currículum también estaba hecho para esta división, de tal manera que podíamos encontrar que aparte de no había una comunidad educativa completa, sino había múltiples fragmentos en términos de la especialización. Mi idea es que en esta nueva propuesta, que aparentemente yo consideraba que era más difícil en secundaria, los mismos directores consideran que es posible aprovechar los diversos conocimientos que tienen los maestros precisamente de su especialidad para tener puntos de referencia, puntos de vista, en los cuales se pudiera compartir distintas cosas, en las cuales se pudiera compartir distintos conocimientos y poder socializarlos a partir de problemas comunes. Es decir, la nueva propuesta curricular habla de campos de conocimiento, campos integradores, que reúnen distintas perspectivas disciplinarias, podríamos decir, de tal manera que se pueden ver desde las distintas especializaciones de cada maestro. Esto desde luego podría parecer un poco utópico. Sin embargo, me da la impresión de que es posible siempre y cuando haya una posibilidad de fomentar el diálogo. Yo hablaba en la conferencia de la necesidad de fomentar el diálogo, de que el diálogo era muy importante y que el diálogo se podría establecer a partir de la dirección de esta comunidad educativa, de la escuela, reconociendo las particularidades y los saberes que cada maestro tiene y los conocimientos disciplinarios diversos que existen para poder enriquecer el debate. En algunos casos, también lo señalaba, se han reunido por campos de conocimiento, los campos formativos más bien, para poder hacer los planteamientos de cómo ir haciendo el programa analítico y después volverse a reunir. Lo que quiero decir es que, y lo planteé, que estamos en una etapa de posibilidades de compartir y que ojalá esto pueda ser posible. Porque compartir, las compartencias, como dicen los maestros de Oaxaca, no es siempre muy fácil cuando estamos acostumbrados al trabajo individual. Y creo que desde la secundaria la lógica ha sido un trabajo muy individual, por un lado por academias de maestros, pero por otro lado en el salón de clases. Implica entonces ir cambiando ciertas prácticas, y cambiar prácticas no es fácil. Hay por ahí toda una cultura escolar que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo, y condiciones de trabajo también que llevan a esta dificultad de compartir, de hablar, de comunicar y de escuchar al otro. Es parte del aprendizaje en el que estamos metidos, creo yo. Muchas gracias, doctora Etelvina. Por supuesto, comparto este punto de vista, porque en esencia se trata de convertir los consejos técnicos escolares en una especie de comunidades de práctica, de aprendizaje, donde los docentes puedan dialogar desde sus propios saberes y puedan ir construyendo en conjunto. La segunda pregunta que tengo para usted es la siguiente. ¿Qué posibles estrategias sugiere implementar para lograr el trabajo colegiado entre profesores de asignatura con los de tiempo completo?
Es difícil, ¿eh? Eso que estás diciendo es muy difícil porque los maestros de asignatura, los maestros que tienen horas, trabajan por horas, generalmente trabajan en varias escuelas, entonces no pueden formar parte realmente de este grupo de trabajo de los maestros de tiempo completo. Yo hablaba por lo menos de lo que sé de la escuela secundaria, que siempre hay un grupo de maestros de tiempo completo que junto con el director van definiendo lo que es el camino de la escuela y una serie de maestros que giran como satélites, que son aquellos maestros con pocas horas que solamente dan su clase, se tienen que retirar en ocasiones porque van a otra escuela o a otro trabajo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, yo creo que a veces no se trata solamente de tener buenas intenciones y la disponibilidad, desde luego que disponibilidad hay de los maestros. A mí me ha sorprendido mucho esta disponibilidad de los maestros para tener una nueva forma de trabajo. Pero también creo que sería necesario en algún momento una revisión de las contrataciones en secundaria. Eh, por ejemplo, en secundaria no se sabe cuántos maestros hay, se sabe cuántas horas hay, pero no cuántos maestros realmente existen. Me parece que ahí hay información que sí tenemos que ver, analizar y tratar de manejarlo de una manera razonable. Si bien lo ideal es que todos fueran de tiempo completo, eso es absolutamente imposible, pero por lo menos tratar de concentrar a los profesores en una sola escuela con las pocas horas que tengan para evitar esta dispersión que existe actualmente. Sé que eso es difícil porque pasa por temas laborales, pasa por temas de organización, pues digamos ya de otro tipo, pero tendríamos que intentar ver cómo se fortalecen las comunidades educativas en la secundaria. Es decir, que los maestros se sientan parte de una escuela, que se sientan constructores de un proyecto, implica que se sientan también parte de esta comunidad de la cual son, pues más bien, partícipes de manera, pues, temporal, por algún rato, por unas horas, están ahí. Entonces sí creo que la organización en secundaria tendría que revisarse, igual que la de educación media, que también hay condiciones complejas. Parten de otra idea, y yo hablaba en la conferencia de esta idea histórica, de esta cultura histórica que fue creándose para la escuela secundaria, donde lo que había era una división por materias y maestros especialistas en cada una de ellas, que lleva a que de alguna manera el maestro esté para impartir una materia, no para pensar en un proyecto global, un proyecto colectivo. Este es el cambio que actualmente se está dando. Y el cambio pasa por la disposición que yo he encontrado en los maestros, pero seguramente que también pasa por una organización administrativa, una organización que tendría que darse para ir pensando cómo ir conformando grupos más fuertes en la secundaria para potenciar estos conocimientos diversos que tienen, conocimientos disciplinarios diversos que tienen y plantearse proyectos de escuela, es decir, compartir proyectos. Eso es un poco lo que plantea la nueva escuela mexicana, compartir un proyecto común que desde luego tiene sus características, como un proyecto comunitario, un proyecto que tenga que ver con una visión social, una visión más amplia de los conocimientos, pero que al mismo tiempo lleva, si hablamos de comunidad y de comunalidad, tenemos que pensar en la comunidad que se gesta al interior de la escuela. Y para eso, pues hay que revisar de qué manera también se puede facilitar esta posibilidad de construcción de una comunidad entre los maestros. Claro, claro, doctora. Voy a compartir un comentario de uno de nuestros docentes que nos están observando. Araceli Pérez comenta: estoy completamente de acuerdo con el punto en el que menciona que la educación secundaria debe reestructurarse. Es decir, que a la par que el modelo educativo está transformándose en lo curricular, se necesitan cambios de tipo administrativo. La pregunta número 3 es la siguiente.
preguntar sobre el periodo lectivo en el mapa curricular denominado integración curricular. ¿Qué sugerencias técnico-pedagógicas para su abordaje en secundaria recomienda, doctora, para este espacio de integración curricular? Para el espacio de integración curricular, bueno, yo no sé si hay recetas realmente para esto. Yo creo que depende mucho de cada escuela también, de las condiciones de cada escuela, de los cuerpos directivos que también se tienen y que se puede aprovechar la riqueza existente en términos de esta diversidad de conocimientos para poder ir planteando una integración que no va a ser tan fácil en la escuela secundaria porque finalmente se sigue manteniendo esta división digamos, por materias, ¿no? Por materias y ha sido una cuestión histórica. Me parece que los grupos de trabajo funcionarían haciendo estos planes que se están haciendo como los programas analíticos a partir de los distintos temas que se encuentran en los programas sintéticos, revisarlos a la luz de cómo, considerando las condiciones específicas de la escuela y de lo que importa, del análisis que se ha hecho en términos de la comunidad, la colectividad, los alumnos que tenemos, los maestros que tenemos, de qué manera podemos ir pensando en una integración curricular de las distintas materias que de todas maneras van a persistir. Las materias en secundaria, pues los maestros están en eso. Los maestros van a estar trabajando por campos integradores, pero al mismo tiempo tienen su propia especialidad y tendrán que ser a partir de una organización más interna. Yo quiero decir que, por ejemplo, esta cuestión de integración se dio en algunas escuelas secundarias durante la pandemia. Durante la pandemia era muy difícil que pudieran los maestros dar las 7 horas, 7 maestros estar presentes con los niños. Algunas escuelas lo que hicieron es juntarse los maestros de materias más o menos afines, ver los temas que iban a trabajar y tratar de hacer una sola clase entre 2 o 3 maestros para poder atender a los muchachos, ¿no? Era muy difícil que los maestros pudieran estar 1 hora tras otra con los niños, 7 horas con los jóvenes, de tal manera que lo que hicieron fue una integración curricular, efectivamente, una selección de aquello que iban a dar, digamos, podríamos decir que era un programa analítico el que ellos estuvieron desarrollando. Hay experiencias ya de esto. La pandemia nos dejó cosas muy complejas en términos de dificultades, pero creo que también nos dejó aprendizajes importantes. Yo creo que ahí hay que aprender de cómo se fueron dando organizaciones a partir de los conocimientos que hay, de los sujetos que también estaban dispuestos, porque también quiero decir que no todos los maestros estaban dispuestos, ni todos podían, pero sí hubo experiencias para poder ir integrando los distintos temas de las materias y poder hacer un programa alterno. Esto se vino dando en algunas escuelas secundarias, no en todas, desde luego. Quiero reiterar entonces que aquí pues no hay recetas, que es una de las cuestiones que yo decía, no hay recetas. Lo que hay es un proceso de construcción en el que estamos inmersos todos, a partir de la intencionalidad de cambio, la posibilidad de cambio, pero al mismo tiempo la participación de los sujetos para discutir de fondo aquellos problemas existentes, aquellas cuestiones que tenemos que cambiar, las que podemos cambiar y cómo podemos irlas cambiando. E ir teniendo espacios de análisis de cómo vamos avanzando. Yo creo que los consejos técnicos pues son un espacio muy bueno, pero no necesariamente se puede alcanzar a discernir todo. Va a depender de una organización que vaya más allá, que pueda hacer espacios de discusión.
Quisiera aquí recordar algunas cuestiones. La escuela tiene algunas cosas de larga duración, ¿no? En términos de un análisis cultural, hay aspectos de larga duración que permanecen en la escuela. Por ejemplo, la continuidad de ciertas prácticas que tienen que ver con, pues, el papel del maestro, el papel del alumno, el papel de las autoridades. Ir pensando en cómo modificamos esto no es fácil y no solamente se cambian por una disposición de una necesidad de transformación, pero hay cosas que van a seguir permaneciendo, yo creo. El asunto es participar para discutir sobre cuestiones que sí podemos ir transformando, que consideramos necesarias ir transformando y buscar caminos y alternativas que sean colectivas. Sí, me parece que hay como yo decía, estamos frente a una posibilidad de transformación, pero las transformaciones no se dan solamente por una buena propuesta y por buenos deseos. Las transformaciones son un proceso en el que estamos participando. Y en ese sentido, poder lograr esta integración curricular también pasa por construir un conocimiento más colectivo, donde se ponga en juego este conocimiento académico que tienen los maestros de secundaria, el conocimiento pedagógico, el conocimiento didáctico, y en ese sentido irnos reconociendo como sujetos que están participando en esta transformación y no solo objetos que reciben las cosas y que dicen, bueno, pues ahora vamos a aplicarlas. Ser sujeto quiere decir ser sujeto participante, participativo. Y pues yo creo que la nueva escuela mexicana está apostando por eso. No es nada fácil. Escucharnos no es nada fácil, créanos. Discutir no es nada fácil. Poner en juego nuestras concepciones no es nada fácil. Como les decía, hay prácticas de larga duración que difícilmente pueden moverse en las escuelas, pero que paulatinamente pueden ir cambiando y entonces encontramos elementos de una relativa continuidad, pero también de una posibilidad de transformación. Bueno, es un proceso participativo y no de un día para otro. Yo no creo que para el día 1 de cuando se van a iniciar las clases, agosto, finales de agosto, ya está el cambio. Es una fecha significativa, pero podemos decir que entramos a una nueva etapa de construcción, que de eso se trata, cómo todos participamos construyendo una nueva educación, con, desde luego, una guía pedagógica, con una guía técnica que proporciona la Secretaría de Educación Pública, los directores, los supervisores, las autoridades estatales van sirviendo, pero los fundamentales, como decimos, son los maestros, profesionales de la educación que están planteando estas posibilidades de cambio y reconocer también que a veces tenemos muchas dudas y reconocer que a veces no sabemos y reconocer que tenemos que ir aprendiendo también cosas. Creo que aquí el asunto que a veces se está primando mucho es una incertidumbre, porque estas mismas prácticas de transformaciones curriculares a las que hemos estado acostumbrados nos han venido hablando de certezas. A ver, ya se inicia tal día, se inicia el plan de estudios, ahora van a trabajar de esta manera, se toma y vamos a empezar a trabajar de esa manera. Pues tampoco empezamos a trabajar de esa manera. Eso es cierto, ¿no? También ahí aparece nuestra historia, nuestros conocimientos, nuestra selección pedagógica y demás. Pero cuando nos dicen, ustedes van a ir construyendo esta propuesta desde lo cotidiano, desde el cotidiano, pues la verdad, pues hay incertidumbre. Yo creo que lo que tenemos es incertidumbre y a veces esa incertidumbre nos está llevando a buscar certezas de alguna manera, ¿no? Si podemos... hay una dimensión instrumental en nuestro trabajo también. Estamos buscando a ver cómo respondo de inmediato a esto que tengo que responder, porque además los maestros tenemos que dar respuestas inmediatas. Y hay en nuestra práctica una dimensión, que es la dimensión instrumental, que nos lleva a buscar respuestas inmediatas. Y está bien, porque los necesitamos, pero también podemos cuestionar esas respuestas inmediatas que a veces buscamos
en otros lados, ¿no? Estamos buscando a ver dónde me pueden dar la respuesta a qué puedo hacer aquí o allá. Pues es que hay una infinidad de respuestas y hay una infinidad de formas en las que el sujeto va pasando por el tamiz de su experiencia esas respuestas para ver qué selecciona y qué no selecciona. Esto es algo que siempre hemos hecho los maestros. Ahora lo tenemos que reconocer y además lo tenemos que compartir con nuestros colegas. Esta es una forma de pensar en cómo podemos lograr una integración de las distintas disciplinas a partir de la nueva propuesta. Es un trabajo intelectual complejo. Por supuesto que es un trabajo intelectual complejo, doctora, y como usted mismo mencionó, es un proceso. El cambio no se da de la noche a la mañana, no se da en un mes, en un año, sino que implica la voluntad de los sujetos en este proceso para poder transformarse y aprender de sus propias experiencias y vivencias en colectivo. En este sentido, la maestra Adriana Coronel nos comenta: el trabajo colaborativo es clave para cumplir con los objetivos educativos. Y posteriormente la profesora Maricela Aguilar nos pregunta: disculpe, doctora, ¿cree que en un futuro no lejano pueda darse algún consejo técnico escolar colaborativo entre niveles escolares a fin de mejorar los aprendizajes de los niños? ¿Cómo vería usted eso? No, pues sería fantástico, por la separación que siempre ha existido entre los niveles. La primaria es una cosa, la secundaria es otra. Bueno, ya nada más hablando de estos dos, ya no digamos el jardín de niños o la educación preescolar, pues no estaría mal, ¿no? No estaría mal también pensar en intercambios por niveles educativos, es decir, la primaria, la secundaria. La verdad que cuando los chicos entran en secundaria siempre es un shock, entran a otro mundo, igual que cuando pasan de preescolar a primaria. Los muchachos entran a un shock donde tienen que acostumbrarse a distintos maestros y empiezan a crear estrategias para sobrevivir en la escuela. Así lo decía yo, están sobreviviendo en la escuela secundaria porque ahí, de haber sido un niño conocido, reconocido por su maestro, aquí pasan a ser uno más en una multitud. Se nota mucho, por ejemplo, en los niños con necesidades educativas especiales. Los niños con necesidades educativas especiales entran a la escuela secundaria y pues no se sabe quiénes son. Entonces se les pregunta a los maestros, los de USAER, y dicen, pues no tengo ninguno, no me he dado cuenta, o no me he dado cuenta. Y es a lo que yo me refería, las trayectorias escolares y demás. Pero al mismo tiempo también podríamos estar pensando en la escuela que tenemos al lado, porque a veces hay centros escolares donde está la primaria, la secundaria, el jardín de niños, y poder tener reuniones de distintos niveles, donde pudiera hablarse. Yo decía, a veces muy traumático para los niños, por ejemplo, los niños indígenas, que vienen de escuelas primarias indígenas, que entran a una escuela secundaria que ya no es indígena y que no tienen ellos posibilidades de usar su lengua, por ejemplo, ¿no? Porque en secundaria se supone que ya están alfabetizados, aunque ahí tenemos estas contradicciones en la educación. La escuela no es para alfabetizar, si se respeta la lengua materna de los niños, pero resulta que la escuela sí continúa con esa idea. En la escuela primaria hay escuelas bilingües, pero en secundaria no hay escuelas bilingües. Hay algunas indígenas, pero la mayoría no. Y entonces están en zonas indígenas y resulta que los niños pues entienden más o menos el español, pero no totalmente, pero además el español escolar, ¿no? Que es bien distinto del español que hablan en casa. Entonces luego se tienen que poner a leer textos de Amadís de Gaula y en un español antiguo, cosas de este tipo que venían en los programas, y los niños tienen que hacer una triple traducción. Primero, una traducción a entenderlo en su lengua y después al español que ellos dominan y al español que la escuela tiene. Entonces, hacen mucho esfuerzo para eso. Y pareciera que no se piensa mucho en los estudiantes, se piensa mucho en los maestros, sobre todo en escuelas secundarias. Los estudiantes están ahí
y los maestros son los que van y dan su clase. Los niños tienen que adaptarse, el maestro tiene que conocer el tema, pero la socialización con los estudiantes es poca. Entonces, si podemos pensar primero en una socialización de la escuela secundaria, pero de la secundaria con escuelas primarias o con la escuela primaria, por lo menos los niños de 6º año que conozcan la escuela secundaria y de qué se trata, qué se van a enfrentar, y los maestros también conocer, es decir, estos intercambios entre comunidades escolares, incluso con los padres de familia, me parece que sería pues muy bueno. Si lo permite el tiempo y la vida, porque recuerden que en secundaria pues se tienen horas para trabajar un programa, antes era muy extenso, pero también se tienen horas, entonces van cortado por horas y el tiempo pues sí es oro para los maestros que tienen que cubrir un programa en, no sé, se dice que son 50 minutos, pero en realidad son menos, en lo que pasan lista, en lo que revisan las tareas, en lo que controlan, en lo que callan, en lo que es en realidad el tiempo de clase es muy poco. Entonces, todas esas prácticas que permanecen en la secundaria, me parece que también sería muy bueno empezar a analizarlas. ¿Qué cambios tenemos que hacer? No solamente para poder hacer una integración curricular y un programa analítico, sino qué prácticas escolares nosotros podemos también transformar. Algunas escuelas lo han hecho. Algunas escuelas tienen sus grupos de estudiantes, sus asambleas estudiantiles, la posibilidad de que los muchachos intercambien en ciertos momentos. Es decir, cómo hacerle también para poder armar una comunidad que incluya a los alumnos, no solamente a los maestros. A los alumnos en secundaria son bien importantes, de verdad. Los muchachos sí necesitan ser parte, o ser el centro, yo creo, de la educación en este nivel, donde pues sí atraviesan por muchas incertidumbres. Estamos en una situación difícil emocionalmente, estamos en una situación muy difícil en términos sociales para los jóvenes. Los jóvenes que yo estudié hace 20 años no tienen nada que ver con estos. Mis hijos no tenían nada que ver con los actuales y mis nietos no van a tener nada que ver con los que actualmente están. Entonces los muchachos han venido transformando también lo que son sus prioridades, lo que son sus intereses, lo que es la escuela para ellos y acercarnos a ellos planteando a lo mejor ese eje de escuela para adolescentes, pero entendiendo la diversidad de adolescentes, también me parece muy necesario para que la escuela sea un espacio, como lo decía, aunque sea muy brevemente, un espacio de reconocimiento del otro, de afecto, de un espacio donde puedan verse también los problemas de los jóvenes, igual que los de los maestros. Es decir, la escuela como un lugar de reconocimiento, pero al mismo tiempo de intercambio de experiencias y al mismo tiempo un espacio donde podamos escucharnos unos a otros. Puede sonar así muy utópico, porque sé que los maestros tienen que cubrir sus horas, ¿verdad? Y que se tienen que ir corriendo a otro lado y los muchachos pues siguen ahí en clase uno a otro, tienen muchos problemas, pero bueno, como yo digo, este es un proceso y el proceso no es nada más a ver qué nuevos conocimientos va a haber y cómo se van a integrar, sino cuáles serían los cambios en la organización escolar y en las relaciones escolares también, no solo entre maestros, sino entre maestros, estudiantes e incluso entre escuelas, entre niveles educativos. Yo creo que tendría que ser un asunto también a discutir. Y no es de buena onda nada más, no es de buena onda, vamos a hacerlo todos y todos nos queremos y todo. No, eso es imposible. Tenemos condiciones concretas. Pero sí tratar de pensar en cómo mejorar la relación y la convivencia en la escuela, en secundaria, es importantísimo. Claro, doctora, porque los adolescentes también son co-creadores de la cultura. De hecho, portan una cultura llamada juvenil o culturas juveniles y tienen sus propios intereses, sus gustos, sus preferencias, también sus disonancias frente a la vida que están experimentando, ¿no? Tienen mucho que decir. Gracias, doctora. Le voy a compartir la quinta pregunta, que es del profesor Florencio Durán. La idea es entonces reforzar algunas modalidades que existen en secundaria
o retomar un trabajo colegiado para de ahí partir a fortalecer el trabajo académico? A ver si entiendo. Reforzar modalidades de secundaria se está refiriendo a los distintos tipos de secundaria existentes. Es decir, hablamos de la secundaria general, la secundaria técnica, la secundaria... que si la idea es reforzar cada una de ellas, bueno, pues en realidad ha sido una forma en las cuales la escuela secundaria se ha diversificado, ¿no? Se ha diversificado. Las escuelas secundarias técnicas tienen todo un camino. Yo cuando ahora estuve hablando con maestros de secundarias técnicas, pues hablaban de la importancia ahora que están haciendo esta posibilidad de hacer un currículum donde ellos puedan participar. Hablaban de retomar esta idea de la tecnología que en algún momento fue disminuyéndose. Ustedes recordarán que la escuela secundaria técnica pues estaba pensada para formar a los muchachos en una especialidad técnica también, ¿no? Para poder trabajar en eso, en caso de que no continuaran estudiando, pero sí tenían muchísimas más horas de tecnología que fueron perdiendo con las distintas modificaciones curriculares. Entonces algunos dicen, bueno, es nuestra oportunidad, vamos a tener ahora más horas de técnica, ¿no? Pero a ver, ¿qué tecnológicas son las que tenemos? Entonces ahí venía, bueno, recuperar aquellas antiguas de estructuras metálicas. Decía, no, tenemos ahora que ver solamente la cuestión de nuevas tecnologías, de la comunicación, yo creo que ahí van a salir muchísimas cosas. Pero lo que es un hecho es que la secundaria técnica vino cambiando también. Entonces ya no es posible modificarla a como fue creada en su inicio. Es una forma, como ya existe, y que cómo enfocar las tecnologías de otra manera, esa sí es una discusión importante que tendría que darse, por ejemplo, en secundarias técnicas. En secundarias generales, bueno, también tienen su propia historia, las secundarias generales, y lo mismo. Yo hablaba en el video las secundarias comunitarias, por ejemplo, que son escuelas que sí han estado pues trabajando desde hace mucho con esta forma que ahora se está proponiendo. A lo mejor ese intercambio con estas secundarias comunitarias que han hecho. Hay una en Puebla, pero nunca me acuerdo del nombre, Tuzjilín, perdón que no sé pronunciarlo, pero hay una experiencia bien bonita de cómo vienen trabajando ellos desde los conocimientos comunitarios y cómo los llevan al conocimiento del plan y programas de estudio. Entonces creo que también ahí sería muy bueno tener intercambio con estas secundarias. Este sería una posibilidad, intercambios entre distintas modalidades de secundaria. Y la telesecundaria, por ejemplo, que solamente tiene un maestro por grupo o un maestro por los 3 grados, a veces, también han tenido muchos avances en términos de propuestas pedagógicas que desafortunadamente no se han recogido ni se han sistematizado. Yo creo que telesecundarias también es una fuente de conocimiento para esa integración curricular de la que actualmente se está hablando. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Bueno, no se trata de que ahora se diga, a ver, vamos desde acá ahora a hacer un solo tipo de escuela secundaria. Yo lo que digo, tenemos que recoger las experiencias distintas, tal vez foros que pudieran organizarse regionalmente, ¿no? Con las experiencias que se han venido construyendo, por ejemplo, desde las telesecundarias para esta integración curricular. Los maestros llegan e integran curricularmente. Un maestro de química llega y tiene que dar las 11 materias, ¿no? ¿Qué es lo que privilegia? ¿Cómo hace? Además, en una escuela que ni siquiera es escuela porque ni pizarrón tiene, ¿no? Entonces, tiene que ir integrándose con los chavitos, aprender el idioma y al mismo tiempo decir, bueno, pues a mí me enseñaron en una materia, ¿cómo le hago? Por ejemplo, en algunos estados decían, sí tomes telesecundaria porque así les concentran las horas y no los andan dividiendo. Entonces tomaban telesecundaria y llegaban, pero sin estar preparados para dar telesecundaria y se iban formando ahí. Y ahí iban creando su propio programa y su propia forma de trabajo. Creo que ahí hay una riqueza que las telesecundarias podrían aportar para esto de la integración curricular. Así como para el trabajo comunitario están las secundarias comunitarias que también pueden hacerlo. Y también escuelas que se han venido convirtiendo en escuelas modelo
escuelas urbanas. Pienso, por ejemplo, en este proyecto de la secundaria anexa a la normal superior, que ya desde hace mucho tiempo han hecho integración curricular a partir de ir planteando la importancia de esta socialización de conocimientos, de los talleres para los niños, y ahí que tienen incluso una escuela de tiempo completo. Es decir, hay escuelas que son como emblemáticas o proyectos que sí han venido avanzando, y no porque tengamos que copiarlos, pero sí me parece importante el intercambio de experiencias que en este momento en el que estamos construyendo. ¿Qué se ha hecho en otros lugares? Sí me parece que sería necesario recuperarlas, ¿no? Porque no partimos de cero, tenemos una historia. Se ha venido construyendo muchísimas cosas y se ha venido haciendo una co-construcción de conocimientos, una co-construcción entre las nuevas propuestas, lo que las escuelas han hecho, han venido construyendo muchos proyectos que desafortunadamente pues solamente los conocen ellos o están perdidos en un salón de clase o en una escuela en particular. Entonces, vayamos abriéndonos para aprender, no solamente para aprender los nuevos conceptos, que es muy importante, leerlos desde luego, entenderlos, pero para irlos entendiendo también nos daremos cuenta de que en la práctica hay proyectos que ya se desarrollan con esta perspectiva, que han hecho escuelas que podríamos decir son innovadoras o maestros que también son innovadores. Entonces, pues más allá de andar buscando recetas para que ya tengo que mañana entregar mi programa, o mi programa analítico, lo que sea, pues démonos esta oportunidad de aprendizaje en la que estamos y entendamos también que el reto que tenemos es esta oportunidad también de aprender y de enfrentarnos a nuevas exigencias para las cuales tenemos la experiencia y tendremos que buscar nuevos conocimientos, no solamente en autores, sino también en prácticas que se han desarrollado ya en otras escuelas. Entonces yo sí pienso que sería muy importante que pudiera hacerse este tipo de intercambio de proyectos, que los hay. No estamos innovando nada. Estamos planteando una perspectiva de algo que ya se viene dando. Los maestros hacen cosas, los maestros construyen cosas, las escuelas han hecho cosas. Ahora hay esta posibilidad de decir, bueno, vamos entre todos a plantearnos la participación de la comunidad, de los estudiantes, entre compañeros, que se ha hecho en otros lados, y nuestro conocimiento que tenemos como profesionales, ponerlo también en juego para ir avanzando. Es un proceso, como dije, complejo, pero me parece que hay las herramientas conceptuales, las tenemos, y también yo por lo menos he visto mucha disposición de los maestros para poder ir transformando. Gracias, doctora, qué interesante. Tenemos muchas participaciones a niveles de reflexiones en los comentarios y me gustaría poder leerle algunas, doctora. Del profesor Campos Martínez. La labor docente en nivel secundaria es ser capaces de cambiar ideologías, visión y paradigmas educativos en nuestra práctica diaria con los estudiantes, para favorecer el aprendizaje significativo y pleno, aunado a la vinculación entre teoría y aplicación a situaciones reales en su contexto inmediato. El maestro Juan Manuel Pérez Chávez nos comparte: las condiciones de cada centro de trabajo es única y el trabajo es de todos. La escuela y sociedad, ¿cómo se puede lograr la integración habiendo tanta diversidad de profesores y alumnos? Los directivos no podrán solos, es indispensable el apoyo de padres y autoridades en el proyecto de escuela. El maestro Mario Granados nos dice: compartir, escuchar, dialogar. Veamos si los profesores y los directivos podemos hacerlo. La propuesta habla de una escuela nueva, pero con maestros formados en el viejo régimen. El profesor Víctor Manuel Alarcón Pérez nos dice: concuerdo que se deben generar cambios respecto a garantizar que los maestros puedan tener mayor permanencia en sus centros educativos y puedan construir verdaderos proyectos
comunitarios. Muy bien, doctora. Le voy a compartir la última pregunta porque ya nos estamos comiendo el tiempo. Y la pregunta es esta. ¿De qué forma toma relevancia la educación socioemocional en el nivel secundaria, ya que no aparece en un registro de evaluación? No, yo creo que nunca va a aparecer en un registro de evaluación lo socioemocional, es decir, cómo podemos nosotros valorar o evaluar las emociones que no solamente tienen que ver con el sujeto en sí, sino con el sujeto en su contexto. Un sujeto que vive en una comunidad X, Z y que está formándose también o que le impacta dentro de su vida social y dentro de su vida emocional. Eso es difícil y bueno, también la escuela no puede cambiar todo. Yo hice trabajo de campo en una escuela secundaria de la Ciudad de México, pero que estaba enclavada en una zona muy, digamos, violenta, ¿no? Donde había narcotráfico, donde los chicos pues convivían con eso desde en sus familias, donde las maestras no podían irse solas porque no podían caminar por las calles a riesgo de ser asaltadas, y la escuela se convertía en ese sentido como en una especie de islote, como en una especie, ¿cómo se llama? Un oasis, ¿no? Que está, y ellas mismas decían, pues nuestra obligación con los muchachos aquí va a ser darles el conocimiento necesario para que ellos puedan trascender en algún momento, si acaso pueden, esta condición de marginalidad. Y además el asunto es no estar preparadas para poder tratar estos problemas, ¿no? Entonces resulta que la escuela los ignora también, ¿no? Ignora eso. La escuela, les decía yo en algún lado, decía un director, la escuela es un hospital de sanos, ¿eh? Aquí solamente los niños que se adaptan. Los que no se adaptan se van. Entonces, en secundaria sí encontramos mucho este tipo de cuestiones en términos de que los niños llevan a la escuela los problemas sociales y llevan a la escuela los problemas sociales y emocionales de la comunidad. Y los maestros no siempre están en posibilidad de tratarlo, no solamente porque no se trata de tratarlo de manera individual. A veces cuando se quiere tratar de manera individual hasta se corre cierto riesgo de que digan que se está uno metiendo en cosas que no le tocan. Pero los maestros tampoco tienen mucha posibilidad y mucho apoyo de las autoridades, y van y ponen, por ejemplo, una denuncia de un niño maltratado o de un niño que consideran que está en una situación extrema y en riesgo. No pueden hacerlo porque se están exponiendo ellos mismos. Yo creo que este es un tema que sí debe tratarse de nuestras juventudes, los problemas por los que atraviesan y los problemas que llegan en la escuela. La escuela puede detectarlos, pero la escuela no puede solucionarlos. Y la escuela lo más que puede hacer es trabajar para hacer de este lugar el espacio donde los niños lleguen y sientan que son entendidos, escuchados, apoyados, que son comprendidos y que pueden ahí hablar y plantear sus problemas. Resolverlos es un poco complejo. Ahí sí se tendría que pensar en un trabajo más interinstitucional, ¿no? Interinstitucional, donde estuviera salud, donde estuvieran bienestar, donde estuvieran, decir, para poder arropar la escuela, que no quede solamente en la figura del maestro, porque a veces el maestro recibe demasiada carga. Él puede hacer cosas dentro de su trato con los niños, dentro del apoyo que puede darles con los niños, pero también esto es limitado porque hay cosas en las cuales es muy difícil meterse. Entonces la escuela tiene que dar valores, tiene que permitir que los muchachos hablen entre sí, tiene que respetar a los demás, tiene que darse a respetar como comunidad, tiene que darles a los niños alternativas. Esto que decían las maestras, hacer de la escuela una alternativa, una posibilidad de trascender, es lo que puede hacer la escuela, darle alternativas, pero no puede resolver otro tipo de problemas. Aquí hay que reconocerlo. Un maestro en Jalisco, por ejemplo, que trabaja en un barrio donde pues, hay narcos, su escuela es la mejor, pero su escuela es como un búnker, ¿eh? Está cerrada, pero los niños son los hijos de estos señores que llegan y que a veces hasta pistola llevan
Entonces el maestro tiene que estar vigilando, cuidando, pero además están encantados porque lo que hay ahí, hay esta posibilidad de hacer deporte, de hacer música, de entenderlos, de hablar con ellos. Llegan a la escuela y es el lugar donde quieren estar. ¿Podemos hacer de nuestras escuelas secundarias el lugar donde los niños quieran estar? Esta sería donde podemos, hasta donde podemos. Pues trascender lo otro es un poco más complejo. Entendemos que lo que estamos nosotros trabajando es para un cambio social también. La formación de estos niños tendrá que impactar positivamente en este cambio social. Pero en este momento hay muchos problemas que llegan a la escuela con los cuales es muy difícil tratar, los cuales yo veo maestros como Mario Granados, que aquí me mandó saludar o que mandó decir esto de maestros, un esquema nuevo con maestros viejos, ¿no? Porque él de repente dice, ¿cómo se puede cambiar? Es un maestro que quiere cambiar las cosas y que si uno lo ve, está trabajando con los niños todo el tiempo y las cartas que los niños le escriben realmente son conmovedoras, ¿no? Es usted el que nos ha entendido, es usted el que nos está enseñando, es usted el que se preocupa por nosotros, es usted, y él quisiera que todos los maestros pudieran hacerlo de esta manera, ¿no? Es decir, es cambios que vamos haciendo desde lo individual, pero que ojalá ahora pudieran convertirse en colectivos, por lo menos en esta colectividad docente de maestros, donde se hablara de los problemas sociales que tiene nuestra escuela. Eso es también pensar en la comunidad. ¿Cuáles son los problemas sociales que llegan a nuestra escuela? ¿Qué podemos hacer? Que no sea nada más sancionar o decir tú eres un enfermo y te vas de la escuela, ¿no? Porque aquí es un hospital de sanos. Entonces te vas. La violencia entre jóvenes, el narcotráfico que también llega, hay una campaña en este momento, ¿no? Pero también niños que los usan para meter droga a las escuelas, familias desintegradas, o sea, todo eso tenemos en la escuela y a veces decimos, no, miren, yo doy mi clase, con eso basta. Pues no, no es tan fácil. Yo creo que la secundaria es un lugar, un momento fundamental en la formación emocional de los niños y en la formación social de los niños. Y yo apelaría a que hubiera muchos maestros como Mario y como los que están aquí viendo y que pudiéramos realmente decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer en la secundaria? Sí, un cambio de currículum, un cambio de perspectiva, pero en lo concreto, ¿cómo podemos ir avanzando? Eso me gustaría mucho que pudiéramos entre los maestros que quieren el cambio plantear grupos de discusión que permitieran llegar a otros que seguramente tienen los mismos problemas. Pienso en otro director como Israel Leiva, que ha hecho de su escuela también un páramo, ¿no? Un lugar donde, pese a las dificultades, los chicos están entendidos, hay una comunidad escolar donde se escuchan los muchachos, donde los maestros los escuchan, donde tratan de solucionar los problemas de manera conjunta. Como ese director, como ese maestro, yo creo que hay muchos. Yo apuesto a eso, de verdad, no es fácil, pero creo que si vamos trabajando hacia el cambio, vamos entendiendo que este es un proceso de transformación y vamos entendiendo que es con la participación de los sujetos y con las compartencias que vamos dándonos, eso sería la posibilidad de ir paulatinamente logrando cambios. No son espectaculares, no son de un día para otro, pero hay una cosa que tenemos que estar seguros. Hay un apoyo de la autoridad para ir transformando la escuela y tendríamos nosotros que aprovechar la oportunidad de ser partícipes, de ser sujetos de este cambio. Muchas gracias, doctora Etelvina Sandoval Flores, por compartir con las y los docentes sus conocimientos y recomendaciones derivadas de su larga trayectoria profesional para que toda la comunidad y entorno escolar de nivel secundaria pueda atender las propuestas curriculares de la nueva escuela mexicana. Para concluir, ¿nos podría compartir un mensaje final, doctora Etelvina? La escuchamos. Bueno, yo creo que ya he hablado mucho y creo que ya había dicho mi mensaje final. El asunto de esta posibilidad de repensar nuestra práctica, esta posibilidad de transformar lo que sea posible de transformar, la idea de entenderlo como algo que está la propuesta, pero que quienes le dan forma a esta propuesta son los sujetos, es decir, los maestros en este caso. Hay una apuesta muy grande por estos profesionales de la educación
y que pues estamos en este barco todos trabajando y que la secundaria, de verdad, la secundaria sí merece una transformación, sí merece un cambio. Se ha venido transformando, ha venido cambiando, hay experiencias, pero todavía tenemos que fortalecerla muchísimo más. Seguramente con el paso del tiempo y de la puesta en práctica de la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana, surgirán más reflexiones y retos. Para compartirlas, les invito a unirse al grupo de docentes Aprende MX, donde podremos seguir en comunicación. Se despide de ustedes Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas, de la Dirección General de Desarrollo Curricular, quien es responsable de estas conferencias. Hasta luego.